Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su inefable amor. Yo viví en sombras y en dolor, herido, pobre y vil, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre, dulce es para mí, canta el alma mía, melodías a mi Rey, fuente perenne
El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todo
Bendiciones, hermanas y hermanos. La lectura bíblica se encuentra en 1 Corintios capítulo 6 del versículo 9 al 20. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Buenos días, mis hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite la oportunidad de poder estar nuevamente. Acá estamos con nuestra clase, estamos en la página número 52 y estamos viendo el tema sobre la mayordomía o la administración. Ya estuvimos viendo que la base de esto es importante porque todos tendremos que dar cuenta a Dios de todo lo que Dios nos ha dado, los dones, los talentos. También darle cuenta a Dios de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Vamos a darle cuentas a Dios también, como lo vamos a ver hoy, del tiempo. Vamos a darle cuentas a Dios de nuestro cuerpo y también vamos a darle cuentas a Dios de nuestro dinero. Así que entendiendo todo esto, vamos a empezar con esta clase. Estamos en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites de poder otra vez interiorizar en tu palabra. Gracias por este tema. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas y que nosotros podamos tener un corazón dispuesto para que tu palabra haya cabida. Gracias por este tiempo, gracias por esta tu iglesia. Ayúdanos a seguir creciendo en tus principios y en tus ordenanzas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar un poco de la mayordomía que necesitamos hacer nosotros y necesitamos entonces administrar bien el tiempo. En Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros. Ya hemos visto que el Espíritu Santo es dador de vida. Hemos visto que Dios lo que quiere es darnos vida, que la verdadera vida se vive en Cristo.
que si no tenemos a Cristo, lo que estamos haciendo es existir, simple y sencillamente existimos. Dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, andar en delitos y andar en pecados es igual a muerte. Dicen los cuales anduvisteis en delitos y en pecados, los cuales anduvisteis ¿en cuándo? En otro tiempo. En otro tiempo nosotros andábamos de manera desordenada. En otro tiempo hacíamos nuestra voluntad. Vivíamos bajo la influencia de Satanás. Sigue diciendo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, mis hermanos, es importante entender que aquí le está hablando a hijos de Dios. En otro tiempo el Hijo de Dios vivía siguiendo la corriente, invertía su tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Dice la palabra de Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hacíamos e invertíamos nuestro tiempo conforme a lo que Satanás dictaba en nuestra vida. Conforme a lo que Él quería que hiciéramos o no hiciéramos. Perdíamos nuestro tiempo en el pecado, perdíamos nuestro tiempo sin buscar una relación con Dios, perdíamos el tiempo sin verdaderamente servirle y glorificar a Dios. ¿Por qué razón? Porque estábamos viviendo verdaderamente, mis hermanos, obedeciendo a Satanás. Pero sigue diciendo la palabra de Dios entre los viviendo en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, haciendo la voluntad de lo que la concupiscencia nos pedía. Cuando hacíamos lo que queríamos y todo lo que queríamos tenía que ver con relación con el pecado, haciendo y viviendo de esa manera, dice la palabra del Señor. Y haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros utilizábamos nuestro tiempo de mala forma, de mala manera. No estábamos haciendo las cosas como tenían que hacerse. Mis hermanos, nosotros entonces ahora somos responsables del tiempo. ¿Cómo lo administramos? Aunque quisiéramos en algunos momentos tener más de 24 horas al día y decir que quisiéramos días de 48 horas, déjeme decirle que eso no deja de ser solamente un deseo. ¿Por qué? Porque lo real es que tenemos 24 horas al día. Lo real es que tenemos una vida que tiene un inicio y va a tener un final. Y cuando ese final llegue, el tiempo se habrá terminado. Por lo tanto, debemos de ser buenos administradores. Antes perdíamos el tiempo en las cosas de este mundo, siguiendo la corriente conforme al príncipe de la potestad, siguiendo la corriente de nuestra carne, siguiendo la corriente de nuestros pensamientos. Pero ahora Cristo quiere y ahora Dios espera que nosotros tengamos una mejor administración del tiempo, que hagamos las cosas diferentes. Si no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida, entonces lo que nos queda debemos de utilizarlo para la gloria de nuestro Dios. Algunos allá en Santiago capítulo 4 versículos del 13 al 15, dice la palabra del Señor, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué es nuestra vida? ¿Cuánto hace que usted tenía 5 años menos? Usted era 5 años y cómo ha pasado ese tiempo. Es inmediatamente, es tan rápido. Es tan rápido cuando teníamos nuestros hijos pequeños y de un pronto a otro ya los vemos graduándose. Es tan rápido cuando recién nos estamos casando y ahora llevamos 10 o más años de casados. Es tan rápido, mis hermanos, el tiempo se va tan rápido y por eso es que tenemos que buscar la dirección de Dios
con respecto al tiempo, ¿cómo voy a administrar mi tiempo? No es posible que pasen días, que pasen semanas, que pasen meses en que un hijo de Dios no tenga tiempo para leer su Biblia, no tenga tiempo para estudiar la palabra de Dios, no tenga tiempo para orar. No es posible. Debemos de administrar bien, porque todos, mis hermanos, vamos a darle cuentas a Dios de esto. Si vamos a Romanos capítulo 14, versículos del 10 al 12, Romanos 14 del 10 al 12 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Sí, mis hermanos, nosotros vamos a darle cuentas a Dios y también le vamos a dar cuentas a Él de cómo estamos aprovechando el tiempo. Sí, mis hermanos, yo sé que en muchas ocasiones que tenemos mucho trabajo, que mucho estudio, que la familia, que la casa, que esto, que aquí, que allá, pero ¿cuál es el tiempo tuyo para buscar de Dios? ¿Cuál es el tiempo tuyo para leer su palabra, para orar, para interceder, para servirle, para glorificarle? ¿Cuál es el tiempo tuyo? ¿Cuál es el tiempo mío que yo tengo para hacer las cosas para el Señor? Muchas veces, hermanos, tenemos tiempo para un montón de cosas, pero no tenemos tiempo para invertirlo en la obra del Señor. Si vamos un momentito a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, Jesús murió, padeció por nosotros en la carne, Él murió y dice, pues quien ha padecido en la carne, Cristo Jesús, terminó con el pecado, eliminó al pecado. ¿Para qué? Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Repito, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Él ha muerto en la cruz del Calvario para eliminar el pecado, para que ahora nuestro tiempo ya no sea dedicado al pecado conforme a la concupiscencia, conforme a la carne, conforme a mis deseos. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que ahora que vivimos en Cristo, que estamos en Cristo, nosotros dejemos de dejarnos influenciar por el pecado. Nosotros debemos de luchar e invertir nuestro tiempo en agradarle a Él y no vivir nuestros tiempos y nuestra vida conforme a los deseos de la carne. Vuelvo a leer el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vivir nuestro tiempo haciendo la voluntad de Dios, vivir nuestro tiempo glorificando a Dios, vivir nuestro tiempo haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y me encanta el versículo 3 porque dice de la siguiente manera: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya fue suficiente. Hay personas que vienen a Cristo Jesús ya con cierta edad, 40, 50 años. Baste ya mucho el tiempo que ha invertido en las cosas de la carne. Ahora invierta lo que le queda, lo que Dios le va a dar de tiempo, lo que usted tenga de tiempo de vida, inviértalo en Cristo. Haga la voluntad de Él, sírvale a Él de todo corazón. Mis hermanos, hay personas lamentablemente que han perdido mucho tiempo en las cosas del mundo, pero ahora Dios les da la oportunidad
de invertir el tiempo que queda en las cosas del Señor. Por eso Pedro decía, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, las concupiscencias y todo lo demás. Ya suficiente con lo que ya se hizo. Ahora invirtamos nuestro tiempo agradando a Dios, buscando de Él, leyendo la Biblia, orando, asistiendo a los cultos, sirviéndole al Señor, compartiendo de Cristo, hablando de Él, enseñando su palabra. Verdaderamente que nuestro tiempo sea diferente, que nuestro tiempo sea bien administrado para el Señor. Nosotros no sabemos, como les digo, cuánto tiempo tenemos. No lo sabemos, solo Dios lo sabe, pero que ya ese tiempo sea para glorificarle a Él, para honrarle a Él. También, mis hermanos, todo buen mayordomo debe ser un buen administrador de su cuerpo. Y vamos a ir un momentito a Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Todo nuestro cuerpo y alma ahora le pertenecen a Él. Y ahora este cuerpo, que ya no es mío, sino que es de Él, ahora con este cuerpo yo necesito glorificarle a Él, honrarle a Él. Ya no es mi cuerpo, ahora es el cuerpo de Él. Vea lo que dice Primera de Corintios 6, versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí está hablando de la parte material y de la parte inmaterial nuestra. Está hablando de la parte material, nuestro cuerpo, está hablando de la parte inmaterial, nuestro espíritu, nuestra alma. Dice que ahora son de Dios. Mis hermanos, somos el templo del Espíritu Santo y debemos hacer un buen uso de nuestros cuerpos. No debemos poner nuestros cuerpos al servicio del pecado. Recuerden que lo hemos mencionado en varias ocasiones. Lo que el enemigo necesita para llevarme a pecar, para llevarme a fallarle a Dios, es mi cuerpo. Muchas veces mis ojos, muchas veces puedo yo permitirle utilizar lo que yo veo, muchas veces puedo yo permitirle utilizar lo que yo escucho, muchas veces puedo permitirle al enemigo utilizar mis pensamientos, mi parte material y mi parte inmaterial, todo es de Dios. No hay ninguna diferencia. Mis hermanos, Él está hablando de una de ser integrales para su gloria, de ser nosotros verdaderamente uno solo, alma, cuerpo, espíritu, todo para glorificarle a Él. Pero mis hermanos, el cuerpo tenemos que cuidarlo para que verdaderamente nosotros podamos agradarle a Él. Si somos templo del Espíritu de Dios, debemos poner nuestros cuerpos entonces al servicio de Dios y no al servicio del pecado. Ve ahí mismo en 1 Corintios 6, el versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora quiero explicarles un poquito esto, las viandas, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Esto era un dicho, era un refrán popular que se utilizaba para indicar que la fornicación era tan natural como el comer.
Los deseos sexuales eran para ellos tan naturales como el comer. Entonces, lo que decían ellos, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Así que, como tengo necesidad de comer, tengo necesidad de la fornicación. Y entonces Pablo aquí les está diciendo que no es así y les dice el refrán nuevamente, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo, ojo, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ahora mis manos no me pertenecen, ahora mi mente no me pertenece, ahora mis ojos no me pertenecen, mis pies no me pertenecen, todo es del Señor. Y tiene que ser verdaderamente, como lo dice este versículo, para el Señor y el Señor para el cuerpo. Definitivamente, el cuerpo no es para la fornicación. Por supuesto, estamos hablando, hermanos, que hijos de Dios e hijas de Dios tenemos que entender este principio. Porque aquí estamos hablando de que mi cuerpo le pertenece realmente a Dios. Pero vea el versículo 15. Hace otra pregunta. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Hace una pregunta, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ahora mi cuerpo pertenece a la obra de Dios, a Cristo mismo. Yo no puedo tomar este instrumento que tiene que ser para la honra y la gloria del Señor y entonces ensuciarlo con el pecado. Mis hermanos, y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro y es una lucha que nosotros tenemos entre la carne y el espíritu. Pero ya mi cuerpo no es mío, ahora mi cuerpo es para glorificar a mi Dios. Ahí mismo en 1 Corintios 6, versículo 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y este huid es un presente continuo en griego. Siga huyendo, siga huyendo, siga huyendo, siga huyendo. ¿De qué? De la fornicación. Porque el cuerpo, hermanos, se contamina, se ensucia. Y este cuerpo ahora es templo del Espíritu de Dios. Y este cuerpo ya no es mío. Por eso aquel hermoso corito que yo les recuerdo siempre que toco este tema cuando cantábamos allá en Escuelita Dominical hace muchos años. Cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis ojitos lo que ven. En el cielo está el Señor y Él nos mira con amor. Cuidado mis manitas lo que tocan, cuidado mis piecitos donde andan, cuidado mis oídos lo que oyen. Cuidemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un instrumento ahora para la honra y la gloria de nuestro Dios. Todo hábito que dañe, debilite o disminuya la vida del cuerpo, debemos evitarlo. Ahora, estamos pensando en cosas pecaminosas, por supuesto que lo son y que tenemos que cuidarlo. Pero también, hermanos, si mi cuerpo no reacciona bien a un alimento, por mucho que a mí me guste, yo tengo que evitarlo. Tengo que evitar eso para que mi cuerpo esté sano, esté saludable, esté bien. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Algunos hermanos que están pasados de peso, por decirlo de alguna manera, dicen que como ellos son templo del Espíritu Santo, lo que le están haciendo es una catedral al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Vean que, por ejemplo, hermanos, con esta crisis, uno de los factores de riesgo con respecto al COVID-19, uno de los factores de riesgo es la obesidad.
Cuidemos nuestro cuerpo, debemos de cuidarlo. Por supuesto que el descanso es parte de saber administrar bien nuestro cuerpo. Allá en Mateo capítulo 8, versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Descansando. Y bueno, a veces hay circunstancias, hermanos. Mi esposa y yo, por ejemplo, estamos pasando circunstancias difíciles para poder conciliar el sueño con Ruthcita, que se nos ha estado despertando en las madrugadas. Pero hermanos, es importante el descanso. Es importante para que usted se levante fresco, usted se levante bien, se levante con ánimo. Y por eso, mis hermanos, cuando nosotros teníamos la costumbre de venir al culto, a escuela dominical, y digo que se tenía la costumbre porque ahora los cultos de escuela dominical no está llegando la cantidad de hermanos que normalmente llegaban por asuntos de la pandemia y quizás algunos otros, pero era importante venir descansados, apagar el tele el sábado temprano, parar todas las actividades del sábado temprano para relajarnos y poder de esa manera venir y servirle al Señor con buen ánimo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios y tenemos que cuidarlo. Entonces ya hemos hablado de dos aspectos, el tiempo y el cuerpo. Vamos a tratar de tocar otro asunto más. Todo buen mayordomo debe de ser un buen administrador de su dinero. Y sí, mis hermanos, como empezamos este estudio la semana pasada, algunos piensan que mayordomía es dinero. Y como hemos visto, hermanos, este más bien es el último punto. Este es el último punto para tocarlo también, porque sí es parte, pero no lo es todo. No lo es todo, pero sí es importante que nosotros entendamos que el dinero es importante. En la Biblia este es un tema de mucha importancia, los asuntos económicos. Se tocan montones de veces, hay montones de términos en la Biblia que nos habla de asuntos de dinero. Ahora yo quiero decirle, mi hermano y mi hermana, que la iglesia tiene un mensaje divino, pero se distribuye en este mundo terrenal. Tenemos un mensaje de Dios, tenemos un mensaje divino, tenemos un mensaje de salvación, tenemos un mensaje para que las personas puedan llegar al cielo, sí, pero se distribuye aquí, en este mundo terrenal, en este mundo que se necesita y se requiere también del dinero. Las iglesias, mis hermanos, las congregaciones, también tenemos gastos que asumir. Nosotros tenemos que pagar servicios públicos, nosotros tenemos que pagar la luz, el agua, el teléfono, el internet. Ahora se acaba de hacer, gracias a la junta directiva, se acaba de hacer un cambio en el internet para poder tener 50 de bajada y 50 de subida, para que todos estos videos que usted está ahorita aprovechando puedan grabarse correctamente, puedan subirse correctamente y puedan estar allí en las plataformas correctamente. Todo eso tiene un costo. La iglesia, mis hermanos, también pagan mantenimiento por sus edificios. ¿Qué pasaría si en este año y medio casi de pandemia que hemos tenido que usar el templo muchísimo menos? ¿Qué pasaría si lo hubiéramos cerrado? Cerramos las puertas, simple y sencillamente, conectamos la alarma, seguimos pagando ahí el pago para la vigilancia y nunca entramos y no se pasa una escoba, no se pasa un trapo, no se limpia, no se paga el agua, no se paga la luz, no se paga el teléfono. ¿Cómo estaría este templo? Pues hay que darle mantenimiento, hay que estarlo pintando, hay que estarlo arreglando alguna fuguita de agua, hay que estar haciendo diferentes cosas. Que todo eso requiere también dinero, todo eso requiere. Las iglesias pagan por personas que hacen el trabajo que se requiere, la limpieza, la vigilancia, el mantenimiento y por supuesto, pues el pastor también se le paga de parte de la iglesia. Pero déjeme decirle que no crea usted que el pastor domina o gobierna los dineros en la iglesia. No,
Para eso hay una junta administrativa, para eso hay una tesorería, para eso hay un presupuesto anual que se hace, que se revisa, que se ve cuánto se le puede pagar al pastor, que se ve cuánto se puede gastar en limpieza, en vigilancia, en mantenimiento. Y gracias al Señor por esta iglesia que este año en este año cumple 60 años y ha sido una iglesia que ha sido buena administradora de los bienes. Y usted puede venir y dice, pero qué templo más lindo, pero qué buenos equipos, pero qué instalaciones más lindas de las aulas, y gloria a Dios por todo eso, pero todo eso es seña de una sana administración. Y damos gracias a Dios por los diferentes presidentes y juntas directivas en términos generales, fiscalía, los tesoreros, los secretarios y secretarias, todos vicepresidencias que han estado y han sido fieles y han cuidado verdaderamente los fondos de la iglesia. Pero se necesitan y se requieren verdaderamente que haya dinero para esto. La Biblia nos instruye cómo ser buenos administradores o buenos mayordomos del dinero como hijos de Dios. Y debemos también entonces aportar a la iglesia como hijos de Dios. Debemos dar de una manera proporcional y voluntaria. Si nosotros vamos a 2 de Corintios, capítulo 8, 2 de Corintios 8, versículo 12, dice la palabra del Señor, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Mis hermanos, tiene que haber un deseo, una voluntad de dar a la obra del Señor. Y aquí yo voy a hablar un poquito de la intimidad de la iglesia, Nosotros, gracias al Señor, como iglesia, esta iglesia se ha caracterizado por la obra social y se ha caracterizado por ayudar a hermanos y hermanas e incluso personas que no son de nuestra iglesia para diferentes cosas. En esta crisis que se ha vivido, mis hermanos, se ha duplicado la cantidad de diarios, unas bolsitas con lo suficiente para unos días, se ha duplicado en esta crisis. Y se ha logrado sacar, hermanos, para ayudar a personas con diferentes necesidades. Y damos gracias a Dios por eso, porque la iglesia ha podido hacerlo. Pero lo ha podido hacer porque ha habido una sana administración, y lo ha podido hacer porque hay hermanos y hermanas que, aunque la iglesia no se está congregando como se debería de congregar o como se pudiera haber congregado, aún así siguen trayendo sus diezmos, siguen trayendo sus ofrendas, y gloria a Dios por eso. Yo quiero dar testimonio, mis hermanos, que en todo este tiempo de crisis y en todo este tiempo, a mí personalmente como pastor, y agradezco esto y lo quiero hacer público para que se sepa, mis hermanos, a mí no se me ha quedado debiendo ni un 5, se me ha seguido pagando mi salario tal y como es, con todo lo que ha costado, porque yo sé que ha costado. Pero hermanos, todo esto habla de una sana administración, pero habla de un compromiso que todos deberíamos de tener con la obra del Señor. Habla de un compromiso que todos deberíamos de tener para hacer las cosas como el Señor quiere y verdaderamente traer a la iglesia nuestros diezmos y ofrendas. Allá mismo en Corintios, solo que en 1 de Corintios, capítulo 16, hay una fórmula muy hermosa. 1 de Corintios 16, versículo 2, dice Pablo: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora está hablando aquí primero, mis hermanos, un asunto de que sea cotidiano,
Cada primer día de la semana. El primer día de la semana era el día después del Sabbat, y que es el domingo. La iglesia se congrega ese día para glorificar y dar honra y gloria al Señor por la resurrección de Cristo Jesús, que también fue un domingo. Entonces dice cada primer día, hacer algo continuo. Ahora también es un asunto individual, dice cada uno de vosotros, y es un asunto proporcional, dice según haya prosperado. El Señor no quiere que le demos de lo que no tenemos. El Señor quiere que le demos de lo que ya Él nos ha dado, de lo que ya Él nos ha prosperado. Y dice que debemos de darlo, un asunto proporcional. También Deuteronomio capítulo 16, versículo 17 dice, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Cada uno. Ahora, mis hermanos, yo sé que cuando uno habla del diezmo, yo sé que hay montones de ataques directos al diezmo. Y lo entiendo, o sea, sé que existe esto. ¿Por qué existe esto? Y yo lo he dicho en varias ocasiones, hermanos, porque a nadie le gusta que le toquen la bolsa. Porque a nadie le gusta que le saquen su dinero, menos si no quiere. Si a veces cuesta dar queriendo dar, ahora imagínense dar sin querer dar. Entonces, mis hermanos, pero aquí hay un principio. El diezmo en el Antiguo Testamento era para cubrir las necesidades. La ofrenda en el Nuevo Testamento es para cubrir las necesidades. Si nosotros vamos, mis hermanos, también allá, el único porcentaje que Dios instruye en la palabra de Dios es hablar del 10%. El 10%, el diezmo es un porcentaje, es el 10%. Levítico 27:30. En Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Era un mandato de Dios para el pueblo y era para suplir las necesidades materiales que había en la casa de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento nos instruye a dar también conforme a lo que hayamos recibido. Ahora nosotros al diezmar estamos reconociendo que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Que nosotros le estamos dando de lo que Él nos da. Que nosotros le estamos reconociendo que ese 100% que nos ha dado viene de su mano. Es Él quien sostiene nuestros trabajos. Es Él quien nos da el suplir las necesidades nuestras. Mis hermanos, Dios exhortó a Israel para que fuera obediente en este mandato, para que obedeciera. Y ahora, mis hermanos, a la iglesia le pide y a sus hijos le pide que seamos obedientes en el dar. Ahora, mis hermanos, nada más para los que atacan un poco el diezmo y dicen que el diezmo está en la ley, yo quiero decirles que el diezmo fue establecido desde antes de la ley. Desde antes de la ley. Si vamos un momentito a Génesis 28:22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, dijo Jacob. Y dice Génesis 14:20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Esto fue antes de la ley. Después Dios vino y lo reguló a partir de los mandamientos. El diezmo fue regulado allá en Números 18:28, dice, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibís de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Y entonces aquí hay una regulación del diezmo. Jesús mismo no atacó el diezmo. Allá en Mateo 23:23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Sí,
Y Pablo lo reafirma allá en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo era judío y seguramente en su mente estaba el diezmo cuando dice, propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero ya algo más para entender, los que atacan el diezmo, yo quiero decirles que las necesidades que habían en el Antiguo Testamento son las mismas necesidades que hay en el Nuevo Testamento. Yo también quiero decirles que en el Antiguo Testamento se daba por obligación, ya estaba regulado en la ley, pero en el Nuevo Testamento nosotros podemos dar por gracia, por amor, voluntariamente. En el Antiguo Testamento era el 10%. En el Nuevo Testamento es conforme Dios te haya prosperado, conforme tú estás proponiendo en tu corazón. Entonces los que atacan el diezmo, yo quiero decirles, ¿cómo quieres hacerlo? Porque hay que hacerlo. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿De forma obligatoria? ¿O prefieres hacerlo como en el Nuevo Testamento, con una voluntad dispuesta, con un corazón agradecido, reconociendo que todo viene de la mano de Dios? Así que les dejo esta inquietud allí en su corazón. Mis hermanos, muchos atacan esta enseñanza por varios motivos, pero es un tema bíblico y no lo podemos negar. La Biblia también nos habla de ofrendas, de ofrendar, de dar ofrendas a Dios. En el Antiguo Testamento también habían ofrendas y en el Nuevo Testamento también hay ofrendas. Lo importante es cómo lo queremos hacer. Ahora, yo quiero decirte también algo más. Cuando alguien no quiere dar al Señor, no lo va a hacer, aunque piense que es de la ley o no es de la ley el diezmo. El que no quiera traer no lo va a dar, simplemente. Pero el que quiere dar, aunque el diezmo sea de la ley, lo va a dar. Y el que quiere dar, va a dar más allá de esto. ¿Por qué? Porque va a dar también sus ofrendas y va a decir, Dios me ha prosperado, por lo tanto yo le voy a dar no solamente el 10%, que podríamos pensar en el mínimo, en la rayita de abajo sería el 10%, de ahí para arriba lo que Dios ponga en tu corazón. Y yo les garantizo que en esta iglesia se administra correctamente los dineros que entran. Quien desee dar para la obra de Dios el diezmo, no sería su límite. Pero el que no quiera dar para la obra de Dios en su corazón, no habrá ninguna cifra que quiera dar. Todo el diezmo, como las ofrendas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, son para suplir las necesidades que tenemos en la obra de el Señor. Así que mi hermano y mi hermana, seamos buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo. Seamos buenos administradores de nuestros dineros y verdaderamente glorifiquemos a Dios a través de ellos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por ayudarnos a motivar nuestro corazón a través de tu palabra, a administrar todo lo que tú nos das, ser buenos mayordomos de todo lo que tú nos das, Padre. Ser buenos mayordomos del tiempo, ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo, ser buenos mayordomos de nuestro dinero, ser buenos mayordomos, Señor, porque tú esperas que lo seamos. Ser buenos mayordomos, Señor, porque tú nos vas a pedir cuentas a cada uno de nosotros de qué hayamos hecho en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo, dice tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a ser buenos administradores. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. La próxima semana empezamos con la lección número 10 y vamos a hablar sobre la disciplina en el pueblo de Dios.
Que el Señor les continúe bendiciendo.